Vamos a continuar con nuestra serie de Navidad a la que hemos llamado ¿Quién es este niño? Así que hemos estado refiriéndonos a la persona de Jesús. La semana pasada hablamos de la preeminencia de Jesucristo sobre la creación y sobre todo ser. El día de hoy vamos a continuar aquí en el libro de Hebreos, pero vamos a enfocarnos en el versículo 4 al 14. El sermón lleva por título Jesús es más grande que los ángeles. Así que vamos a leer del versículo 4 al 14. Póngase de pie conmigo, por favor, si puede hacerlo, y vamos a leer la palabra del Señor con mucha reverencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el Padre y él me será a mí hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Toma asiento, por favor. Bueno, como les mencionaba, vamos a estar continuando nuestra serie de Navidad que hemos llamado ¿Quién es este niño? La semana pasada nosotros estuvimos hablando y dando un panorama acerca del libro de Hebreos, quién lo escribió, a quiénes iba dirigido. ¿Se acuerda que iba dirigido a hebreos, a judíos que estaban pasando problemas, dificultades y estaban pensando en abandonar la fe? A veces nosotros podemos encontrarnos en una misma situación, a veces el desánimo, las dificultades, los problemas, en vez de acercarnos a Dios, que debe ir a hacer lo mejor, a veces pensamos que alejándonos de Dios hacemos bien, pero ocurre todo lo contrario. Porque se cumple la palabra del Señor que dice, lejos de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero a veces nosotros creemos que alejándonos de las cosas del Señor nos puede ir mejor, pero no es así. También vimos que Jesús es mayor que los profetas y que ahora en este tiempo Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Se acuerda de Juan capítulo 1? Cuando dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? Jesús es el Verbo. La palabra que se traduce ahí como verbo es la palabra logos, que también se traduce como palabra. Así que Él es la palabra de Dios encarnada en medio de nosotros. El día de hoy vamos a enfocarnos en que Jesús es más grande que los ángeles. El Nuevo Diccionario de la Biblia define ángeles de la siguiente manera. La palabra significa mensajero. Son seres espirituales que cumplen misiones entre Dios y los hombres. El nombre les viene por la función que ellos desarrollan.
son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. De hecho, la palabra castellana viene de una transliteración de una palabra griega, angelos. Angelos, en inglés angels. Es más cercano la pronunciación esta vez en el inglés. Pero tiene una connotación, un significado de ser un mensajero. Ahora, la cultura popular en general cree en la existencia de los ángeles. El pastor Benny daba una estadística esta mañana y decía que en los Estados Unidos 8 de cada 10 personas creen en ángeles. Y es interesante esa estadística porque si usted hace una estadística de quienes creen en Dios, la estadística es mucho más baja, pero es un poco interesante y también a la vez un poco contradictorio que haya personas que estén dispuestas a creer en ángeles y no estén dispuestas a creer en Dios. ¿No le parece algo paradójico? Es algo paradójico, pero es el mundo en que nos encontramos. En el capítulo 1, los ángeles se mencionan 6 veces y están mencionados en plural. Si sumamos nosotros todas las veces que se mencionan los ángeles en la Biblia, tendríamos aproximadamente cerca de 300 menciones acerca de ellos. Ahora, los ángeles son mensajeros de Dios, son siervos de Dios y también están al servicio del pueblo de Dios. Mire algunas de las funciones en las cuales Dios utiliza a los ángeles. Dice, estuvieron allí en la creación. Los ángeles también anunciaron el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Cristo. Dice que hubo una multitud de ángeles que adoraban. ¡Wow! Ese pasaje de la Escritura es tremendo. Un ángel también anunció la resurrección de Cristo. ¿Se acuerda cuando llegaron las mujeres a la tumba de Jesús y se encuentran con un ángel y el ángel les dice, ¿a quién buscáis? A Jesús. Dice, Jesús no está aquí, Él ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fue un ángel el que dio el anuncio a las mujeres. Así que nosotros podemos ver que a lo largo de las Escrituras, Dios usó a los ángeles en diferentes periodos de la historia, en diferentes eventos. Él usó a los ángeles para dar anuncios, para comunicarse. Es interesante que a veces los ángeles tienen un poder sobrenatural y a veces se materializaban tomando forma de seres humanos. ¿Se acuerdan cuando Jacob pelea con un ángel de Jehová? Algunos dicen que ese ángel probablemente era el Cristo preencarnado. El ángel de Jehová para muchos es la persona de Cristo antes de encarnarse en la tierra. Ahora, el libro de Apocalipsis, los ángeles se mencionan alrededor de 75 veces. Y tenemos ángeles en diferentes funciones. Algunos están adorando, otros están tocando trompetas y algunos ángeles tienen las copas del juicio de Dios. ¡Wow! Ese pasaje debe realmente sorprendernos, atemorizarnos y también caer rendidos delante del Señor. Así que los ángeles fueron importantes en el plan de Dios, pero nunca, jamás podemos comparar el trabajo de los ángeles al Hijo de Dios. Y eso es justamente lo que está haciendo el autor de Hebreos acá. Está tratando de mostrar una comparación que realmente no es una comparación, sino más bien es mostrar una preeminencia de Jesús por sobre los ángeles que son criaturas creadas, pero el Hijo de Dios es coeterno con el Padre, nunca ha sido creado, sino que Él ha estado desde el principio, en una unidad perfecta con el Padre y el Espíritu Santo. En Hebreos, el autor cita muchas escrituras del Antiguo Testamento y era necesario, si entendemos que este libro está escrito para una audiencia judía, los judíos conocían perfectamente el Antiguo Testamento. Así que cuando el autor cita pasajes,
probablemente ellos lo reconocieron inmediatamente. Para nosotros quizás no somos tan familiares con eso, pero hay 7 referencias a pasajes del Antiguo Testamento acá. Hebreos capítulo 1, verso 4, dice: hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre de ellos. Ahora, aquí está una vez más el asunto. Y este versículo lo que está diciendo es que Cristo es superior a los ángeles. Ahora, yo les mencioné que si nosotros sumamos las apariciones de ángeles en la Biblia, tendríamos alrededor de 300 apariciones. Ahora, la palabra ángel en singular aparece 199 veces y la palabra plural aparece 93 veces. La palabra del Señor dice que a veces nosotros quizás ni siquiera lo sabemos, pero quizás podemos estar hospedando ángeles. El Señor nos bendiga porque nosotros tenemos un ángel en medio de la iglesia en español. Ángel González es su nombre. Dios te bendiga, Angel. Acá en Hebreos, en el versículo 1, en el capítulo 1, verso 4, tenemos la forma plural. Ahora, Cristo es superior a los ángeles en cuanto a su identidad. Ahora, el autor está tratando de defender su punto. Recuerde, está haciendo de alguna manera una apologética acerca de Cristo comparado con los ángeles. Y el autor cita varios pasajes del Antiguo Testamento. La primera mención se encuentra en el versículo 5 y el autor está citando el Salmo 2. Versículo 7, ahí lo tiene en pantalla, dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese es uno de los salmos que son considerados salmos mesiánicos, que se refieren o apuntan a la persona de Jesús. Antes de que Cristo se encarnara, ya había revelación acerca de él, y este salmo está hablando de Cristo. La segunda cita está tomada de la profecía que Dios le hace a David por medio del profeta Natán. Es bastante interesante porque el autor de Hebreos toma esta cita y la refiere a Jesús, cuando en el pasaje original la está refiriendo a la descendencia de David. Pero vamos a ver por qué. Segunda de Samuel capítulo 7, versos 13 y 14 dice: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ahora, aunque esta es una profecía que Natán, Dios le da a Natán para que sea entregada a David. En primer lugar, esta profecía tiene cumplimiento en la persona de Salomón, quien es el hijo de David, el descendiente. Pero si nosotros vemos en el versículo 13, dice: y afirmaré para siempre el trono de su reino. Esa palabra para siempre, vemos que el reinado de Israel terminó. Salomón fue el último rey del reino de Israel, después, antes de que se dividiera en el reino del norte y reino del sur. Así que Salomón es el último de los reyes. Sin embargo, esta profecía tendría un cumplimiento en la persona de Jesús, un descendiente de David que heredaría el trono para siempre. Wow. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 1 al 32, vemos que dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono ¿de quién? De David su padre. Así que eso nos confirma que esta profecía entregada a David, que tiene cumplimiento primero en Salomón,
pero que tendría un cumplimiento posterior en la persona de Jesús, un descendiente de David. Él es el Rey Mesías que fue prometido a Israel. La tercera cita se encuentra en el versículo 6 y está en el Salmo 97:7. Dice: avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en ídolos, póstrense a él todos los dioses. Así que vemos que el autor de Hebreos sigue tomando pasajes del Antiguo Testamento y refiriéndolos a la persona de Jesús. La cuarta cita se encuentra en el versículo 7, en Salmo capítulo 100, versículo 4. El que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. El poder de él sobre la creación y sobre lo creado. La quinta cita se encuentra en el versículo 8 y 9 y está en el Salmo 45, versículos 6 y 7. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pero es interesante que acá la cita se refiere a Cristo como Dios. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre. Esto nos confirma que Jesucristo es Dios. Eso es lo que estábamos estudiando esta semana, que hay doctrinas de primer, de segundo y de tercer orden. Y decíamos que hay las doctrinas de primer orden. Si tú no estás de acuerdo con esto, ni siquiera podemos llamarte que eres cristiano. Hay doctrinas de segundo y tercer orden donde podemos diferir. Por ejemplo, la escatología. Hay amilenianistas, premilenianistas, etcétera. Pero eso es doctrina de segundo y tercer orden, donde somos hijos de Dios, pero hay pasajes que quizás no vamos a llegar a un consenso. Pero en la doctrina de primer orden, si tú no estás de acuerdo, ni siquiera eres considerado cristiano a raíz de que te alejas de la ortodoxia, de la doctrina cristiana que hemos heredado por los siglos de los siglos. Así que Cristo es Dios. La sexta cita está en el versículo 10, 12 y está tomado del Salmo 102, versículos 25 al 27. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra. Recuerde que Dios Padre fundó y creó todo a través de la persona de Jesús, el agente de la creación. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. La pregunta es: ¿quién es este niño que celebramos en Navidad? Bueno, es este niño mediante el cual Dios Padre creó todo lo que existe. Incluso, esto es interesante, miren, incluso a través de Jesús fueron creados los ángeles que anunciaron su propio nacimiento. ¡Wow! Eso está tremendo. Él creó los ángeles que posteriormente anunciarían su encarnación. Cristo creó los ángeles como el Hijo preexistente. Y la última y séptima cita está tomada del Salmo 110, versículo 1. Dice: Jehová dijo a mi Señor. Gracias. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta cita va precedida por segunda vez de la pregunta: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás esto?
Ahora, este salmo, también considerado un salmo mesiánico, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Increíble cómo el Espíritu Santo está revelando a David en este salmo la persona de Jesús. Ni siquiera él, yo creo que sabía lo que estaba escribiendo, pero ahora nosotros sabemos con mayor claridad, ahora que tenemos la revelación completa de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace el autor? Al citar estos pasajes, el autor está tratando de demostrar que ningún ángel ha recibido el título de hijo, sino solamente Cristo. Y la superioridad de Cristo no solo radica en el papel de Cristo como creador, sino en su relación especial con el Padre. Hay una relación íntima entre el Padre y el Hijo, y por supuesto el Espíritu Santo. Los ángeles son servidores, pero Cristo, aunque vino a servir, Él es el Hijo eterno y es el heredero de todo lo que el Padre le ha dado. Quiero concluir dándole algunos puntos importantes de la revelación que tenemos a través de este libro de Hebreos en cuanto a la superioridad de Cristo, que es mejor y superior a los ángeles. Primero, Jesús es el revelador de Dios, es el que ha mostrado a Dios frente a los hombres. Cuando Cristo tomó forma humana, Él nos dio a conocer al Padre. Cuando uno de sus discípulos le dijo: muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le dijo el Señor? Tanto tiempo he estado entre ustedes y no has conocido al Padre. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. En otras palabras, Cristo dice: yo soy el que he dado a conocer al Padre. Así que si ustedes me conocen a mí, ustedes están conociendo el carácter de mi Padre y están conociendo a Dios mismo. ¡Wow! ¡Qué palabra! Cristo es el Redentor de la humanidad. Él derramó su sangre para redimirnos del pecado. Él limpió nuestros pecados. Él es el sustentador de todo. Él es el creador. Él es el Dios encarnado. Él es el centro de nuestra fe. Todo se trata de Él. Hay una frase que usted la va a escuchar mucho cuando usted lee la literatura de la Alianza Cristiana y Misionera. Incluso hay un libro que dice: All is about Jesus. Todo se trata de Jesús. También quiero darle 3 puntos de aplicación. Primero, Él merece la adoración exclusiva. Nadie merece la adoración si solamente Cristo el Señor. La verdad de la supremacía de Cristo debe impactar nuestra adoración. Cuando usted se da cuenta que no hay ningún ser creado que sea superior a Cristo, solamente podemos caer de rodillas y adorarle solamente a Cristo. Cristo no comparte la adoración con nadie. Lamentablemente esto ha sido un punto de disputa entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, porque la Iglesia Católica ha adorado a María y nos acusan a nosotros de no querer a María. Y nosotros amamos a María y vemos que María fue una mujer conforme al corazón de Dios. María fue un instrumento de Dios.
Cuando ella le dice al Señor, Señor, haz tu voluntad en mí. Aquí tu sierva, haz de mí lo que quieras. Y el Señor entonces, viendo la disposición de María, a través del Espíritu Santo, pone a Jesús en el vientre de María. María necesitaba también de un Salvador, porque María fue una persona pecadora también. Por lo tanto, ningún pecador puede ser adorado, solamente Cristo el Señor. Así que, a diferencia de la Iglesia Católica, nosotros no adoramos a María, pero la honramos por ser el instrumento que trajo al Salvador del mundo a nosotros. Gloria a Dios. También hay personas que han tratado de rendirle culto a los ángeles. Hay personas que prenden velas a ciertos ángeles, pero incluso si usted ve en la Biblia, los ángeles rechazaron la adoración. Vimos en el libro de Apocalipsis, en la revelación de Juan, cuando se intenta postrar delante del ángel. No, yo soy un siervo tuyo, yo no merezco la adoración solamente la merece Dios. Así que nuestro culto, nuestra adoración no se dirige a los seres celestiales, sino al ser todopoderoso que es superior a todos. Así que nuestra actitud debe ser de sumisión y de confianza total a Jesucristo, nuestro Señor. Segundo, aceptemos con humildad y con confianza la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Qué significa la autoridad de Cristo? Bueno, significa que si nosotros lo estamos reconociendo como el Señor, como el Kyrios sobre nuestra vida, Él debe reinar toda área de nuestra vida. ¿Está ahí conmigo? Él debe reinar su relación con su esposo, con su esposa. Él debe reinar en su relación con sus hijos. Él debe reinar en toda área de su vida. En sus finanzas, Él debe ser el rey también. La misma autoridad que coloca por encima de los ángeles está a nuestro servicio. Permitamos que esta realidad impacte nuestra manera de conducirnos en la vida y que haya una confianza absoluta y plena en nuestro Señor. Y por último, anunciemos la grandeza de Cristo. Él es más grande. Él ha recibido un nombre que es por sobre todo nombre. Wow, eso está tremendo. Cuando Pablo está hablando en una de sus cartas, dice, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significa esto? Significa que incluso toda la gente que hoy en día blasfema el nombre de Cristo, blasfema el nombre del Señor, un día cuando estén en el día del juicio, estarán postrados de rodillas delante del Cordero de Dios y darán cuenta por todo lo que hicieron. Hay algunos que ya han muerto, hijos del diablo, como Hitler, por ejemplo. Ellos están esperando el día del juicio. Y muchos que rechacen a Cristo también sufrirán las mismas consecuencias. Toda rodilla se doblará. Si usted no quiere doblar sus rodillas aquí en la tierra a Cristo, lamentablemente tendrá que hacerlo el día del juicio. Así que anunciemos la grandeza de Cristo, comprometámonos a proclamar la palabra de Dios que trae la revelación perfecta y completa.
a aquellos que nos rodean, a aquellos que tengamos la oportunidad. Digámosle que Cristo es superior a cualquier ser creado y que solamente en Él hay salvación y hay vida eterna. Él es la última revelación del Señor. Hay personas que hoy en día reclaman recibir una nueva revelación, pero la palabra de Dios es clara. A vuestros padres el Señor les habló por los profetas, por visiones, por sueños, pero ahora el Señor ha hablado a través del Hijo. La revelación está completa. La Biblia es todo lo que necesitamos. No necesitamos una nueva revelación. Cualquier persona que reclame tener una nueva revelación es un falso profeta. Porque solamente a través de Cristo se nos ha dado toda la revelación necesaria y a través de su palabra. Él es más grande que los ángeles, es más grande que cualquier hombre y de cualquier ser creado, como son los ángeles. Así que solamente Cristo merece toda nuestra adoración y toda nuestra reverencia, porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor.